8:38. Vamos inmediatamente con nuestro primer panel de conversación del año. Montserrat Rolano, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya nos saludamos, que sea un gran año, todo eso. ¿Hasta cuándo se tiene que seguir saludando? Es una pregunta que surge siempre. Depende de cuán sociable o antisocial sea uno. Ya, hasta hoy día yo saludo. Hoy día Bueno, hasta las 12. sí. Pasa que como con Monse ya nos conocemos hace un tiempo, hablamos en subtexto, entonces entendió lo que le quería decir. Don Pablo Tolosa, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Que sea un gran año para usted. Muchas gracias. ¿Te vas a saludar hasta hoy día o hasta el 24 de febrero? No, yo creo que estoy día. ¿Sí? Es que como que y después como que te vas encontrando con otro y cómo le vas a decir que no. Pues. Sí. Bueno, en fin. Nuestra segunda panelista está por llegar, así es que cuando llegue la presentamos. Monse. Sí, pues bueno, y ha sido un inicio de año movido para el gobierno, con algunos flancos abiertos para el gobierno actual. Ya podemos hablar del gobierno entrante. Está el tema con la embajadora de Nueva Zelanda, con la incertidumbre si va a continuar o no. Hoy la prensa reflota nuevos, entre comillas, antecedentes sobre una posición que ella ha tenido respecto de la autonomía del pueblo Rapa Nui. Pero hay otra polémica que es más compleja y más delicada, es más sensible. Que es lo que ocurre a propósito de la operación de la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que tuvo un accidente doméstico, ingresa al hospital El Salvador en la víspera de Navidad y 10 horas o un poco después aproximadamente es operada, ¿no? Esto implica que hay pacientes que son postergados porque el uso de pabellón es una cuestión que está limitada, ¿no? Y bueno, hoy también se conoce, que entiendo que es Canal 13 que da a conocer que el paciente, un paciente que fue postergado también a propósito de esta operación, fallece 3 días después. El Hospital El Salvador emitió una declaración la semana pasada donde dice que se ajustó el protocolo, que ella... que fue revisada por un especialista, por un traumatólogo, que el informe médico da cuenta que ella sí estaba en condiciones para ser operada. Pero de todas maneras se instala la sospecha, ¿no? Y para un tema tan delicado como lo es la salud, es algo que complica al gobierno. Están pidiendo desde la oposición su salida, hay algunos que anuncian acciones incluso ante la justicia. Pablo, ¿cómo ves esta situación con la que inicia el gobierno, que al menos comunicacionalmente, vamos a ver cómo se desarrolla, probablemente sea uno de los temas del día? Es muy complicado, ¿no? Y ahí uno, antes de pensar en renuncias o no renuncias, sí creo que lo que hace falta es una explicación, que eso hasta el momento, salvo la declaración del hospital, no la hemos tenido. Yo creo que en primer lugar, independiente si se cumplieron los protocolos o no cumplieron los protocolos, creo que el cumplimiento del protocolo es el desde en estas materias. Y estoy hablando de estas materias cuando tú tienes a una persona que es evidentemente el pariente de un ministro. Y esto independiente del gobierno que estés, independiente de la cartera en cierta forma. Y en este caso, el desde es, se cumplieron los protocolos. Pero se cumplieron los protocolos no sirven absolutamente de nada para la ciudadanía. Porque al final siempre queda la sensación de que ese protocolo fue ad hoc. Que un amigo mío dice, escucha, cuando tú ocupáis más de 2 frases para explicar algo, ya no lograste explicarlo. Y acá la explicación que se ha dado no es una buena explicación, han aparecido antecedentes. Al gobierno, el presidente Boric, una de las cosas que le pasó fue eso. Partió el gobierno y está terminando el gobierno con lo mismo, con problemas comunicacionales, siendo que son muy buenos comunicadores, pero son malos comunicadores en la crisis. Es decir, no ha habido nunca una operación de crisis y decir, a ver, bueno, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el problema? Porque si tú haces quizá una investigación y una locuración de esta persona que supuestamente murió posterior, digo todo supuesto porque no sabemos ningún antecedente, 3 días después, quizás si lo hubiesen operado hubiese pasado lo mismo. Es decir, no sabemos el resultado, pero al final lo que te concatena estos hechos es que al final aparece en una crisis
en el cual obviamente el Ministerio va a tener que dar las explicaciones y ya se ha demorado bastante en darlas, por tanto cada vez se le complica más. Bueno, vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida a Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social. Flavia, que sea un muy buen año para ti. Igualmente para todos ustedes y para la gente que nos está escuchando. Bueno, ojalá nuestra convivencia cívica, como decías en tu editorial, Patricio, sea lo que prime en este periodo, que creo que va a ser un poco complejo, pero bueno, empecemos con optimismo y creamos que todo va a estar bien, mejor que el año pasado. Sí, pues, el 2 de enero es el día para ser optimistas, ¿no? Sí. Sí, ya el 13 no empieza a pasar, pero bueno, Claro. seamos optimistas hoy por lo menos. Flavia, a ver, Pablo hablaba como del manejo comunicacional. Estamos hablando de lo de la operación de la mamá de la ministra Aguilera, ¿no? A mí hay algo que me llama profundamente la atención, que es efectivo lo que dice Monse, que el hospital dio una primera declaración, pero eso fue hace ya... 6 días. 6 días. Sí. Y desde entonces el hospital nada, el gobierno nada, la ministra nada. Y la especulación está extendida. O sea, aquí hay un problema comunicacional por omisión, por decirlo de alguna manera. Yo más temprano decía, con los conocimientos que uno tiene de comunicaciones, esta debería ser la tarea del día del gobierno. O sea, salir ahora mismo, si fuese posible, a decir, mira, no hay nada malo aquí, ocurrió esto otro, estos son los protocolos, en fin. Porque el silencio gira más hacia la especulación de que algo está mal que hacia la especulación de que está todo bien. Bueno, ¿cómo lo ves? Complejo. Esta es además una cartera, no es cualquier ministro o ministra la persona que está enfrentando esta situación. No es el ministro de Transporte, es la persona que está a cargo y que heredó el problema y que tenía que plantear la solución para las listas de espera. Por lo tanto, enfrentar una situación de esta naturaleza es extremadamente grave, un cuestionamiento, porque la debilita mucho, no solo en términos de señales, sino en la búsqueda o en el resultado del objetivo de su cartera. Ahora, es tan complejo, las urgencias son una situación tan compleja, en lugar de... Creo que hay que centrar el foco en si la ministra sabía o no sabía que su madre había recibido este trato prioritario. Porque a veces funcionan las cuestiones por la autoridad del cargo. A veces se hacen cosas sin que la persona beneficiada, entre comillas, sepa. Por lo tanto, creo que lo central es saber si ella sabía. Si ella sabía de alguna forma que se estaba saltando la fila de espera, naturalmente es una cuestión que hay que castigar, pero como ustedes bien dicen, necesitamos explicaciones y explicaciones claras. Pero Flavia, ¿cómo un director de hospital o una enfermera va a saber que una señora de apellido Sangüesa que ingresó es hija de la ministra, o sea, es la mamá de la ministra de Salud? O sea, ¿cómo podría saberse algo así si nadie se lo dice, digamos? Sí, claro, pero este es un país muy pequeño. Los médicos se encuentran en todos los espacios. La misma persona que en el barrio alto te cobra una atención particular a un altísimo precio es la persona que está atendiendo en un hospital público, y se conocen entre ellos los médicos, especialmente aquellos que tienen especialidades, son muy ubicados, son circuitos muy pequeños, esto es como la política. Entonces, más una persona tan expuesta como la ministra, que probablemente el gremio médico está todo atento a sus movimientos, pero más allá de eso, a veces la gente actúa de motu propio, y si la ministra sabía esto, debió haberlo detenido. Y si no lo sabía, bueno, hay que revisar con mucho detalle cuál fue el tracking de toda esta situación. Por eso es tan doloroso, es una persona mayor, entiendo que está operada, me imagino enfrentar esta situación para una hija en primer lugar, pero humanamente tú
puedes entender la situación, el rol y sobre todo la cartera. Este no es cualquier ministro, no es cualquier ministra, es la encargada de eliminar las filas de espera y saltarse la fila. Yo recuerdo hace poco tiempo en la situación de Mañalich, que trasplantaron a su esposa en una clínica privada, creo que era en la clínica Las Condes. Y hubo un tremendo problema porque había una sospecha de que había avanzado en la lista de espera de órganos de manera indebida, cuestión que después aclararon y entiendo que tuvo una explicación. Pero eso fue hace muy poquito. ¿Cómo no aprendemos de las situaciones que enfrenta la administración del Estado? Entonces, es bien inexplicable, creo que no es una buena forma de terminar una administración fortaleciendo los cuestionamientos o no transparentando absolutamente cómo se dieron las cosas para que la sospecha se despeje. Creo que es exigible rápidamente una respuesta y si hay responsabilidades, hacerlas también efectivas, los castigos que corresponden y si no, bueno, aclararlo con absoluta transparencia para que no quepa duda acerca de esta situación. Sí, ahora, Pablo, puede ocurrir lo que dice Flavia de que haya habido el rumor, pongámoslo así, de que era la madre de la ministra, que esto haya llegado a oídos de una autoridad del hospital y que desde ahí se haya intentado priorizar, estoy especulando, a la mamá de la ministra y no haya sido por intención de la misma ministra, ¿no? Puede haber sido que ocurriera eso y también puede haber sido que una persona de 84 años tenga prioridad por sobre alguien de 40, ¿no? Y se haya tomado la decisión de priorizarla y operarla a ella por el riesgo que eso implica. El tema es que no tenemos la explicación. Y ha pasado más de una semana. Ya debió haber existido esa trayectoria de esa investigación en el hospital, debiera ser información pública y no la tenemos. Ese es el tema. Yo te digo, el protocolo es el desde. Este es un tema eminentemente, entre otras cosas, comunicacional. Hay un silencio en el cual puede ser súper justificable. Una señora de 80 años, la que tenga, se cayó, no tenemos idea de qué pasó, había que hacerlo de forma urgente. En había otra operación que era electiva, por tanto se podía postergar. Hay más pabellones. Hay muchas explicaciones que tú puedes dar. Es decir, es súper razonable las dos tesis que dices tú. Es decir, la tesis 1. Alguien como dice la Flavia, una persona del hospital sabía que era la mamá de la ministra y obviamente sin que la ministra o el que sea puede pasar presidente de la República, le pegáis la adelantada, tratáis de hacerlo más eficiente porque lo que sea es justificable. Por último, realiza una investigación y dice, mire, la embarramos. Ok. La segunda opción es, efectivamente, mira, era de tal urgencia lo que había que hacer que pudimos postergar el tema acá, no saltamos absolutamente nada, nadie habló, sino que seguimos estrictamente el protocolo. Este es el protocolo, hemos actuado así en esta materia, en esta oportunidad, en esta otra oportunidad, perfecto. Estas dos cosas pueden ser perfectamente explicables, pero tienes que explicarlo. Y no los he explicado, por tanto, al final un poco lo dice Patricio, las especulaciones cada vez van más allá. Cada vez es... yo me imagino que ya tendría que haber una pequeña, mínima investigación al interior del hospital. Mínima, ni siquiera... Claro, pero con carácter de formalidad. Claro, ¿no? ni siquiera un gran sumario, sin mínima. A ver, oye, el médico, cuando la operó... Bueno, el procedimiento administrativo es investigación sumaria. Claro, una investigación sumaria. Y puede ser hasta sumarísima. Si lo quería hacer más rápido, oiga, los protocolos, mire, pasó esto, esta es la explicación. Pero cuando ha pasado tanto, al final, el problema termina siendo, Monse y Pato, es que se lo da la... al final nadie cree nada. Entonces ya a esta altura del partido,
la confianza está absolutamente minada. Es decir, estamos en una sociedad donde la confianza en sí parte minada. Entonces, ya a esta altura del partido, cualquier explicación no va a faltar el que diga, no, pues si el protocolo lo arreglaron ahora, esta persona... O sea, al final tú termináis... tienes que ser más transparente, por eso te digo, la norma de protocolo es el desde. Sí, pues bueno, no es nuestro ánimo como medio girar en torno a la desconfianza pública, pero es bastante notorio. Imaginémonos que siendo benévolos con el gobierno, como estábamos a fin de año y el año nuevo y el 1 de enero, por eso no han reaccionado, pero ciertamente nosotros vimos a las autoridades de gobierno súper proactivas para los fuegos artificiales de la Torre Entel, para los incendios forestales, y así sucesivamente, bueno, para las situaciones de salud, incluso el tema respiratorio. Entonces es raro que en este tema no... Nada, po. Flavia, no sé si hay algo que agregar, porque creo que no hay mucho que agregar, salvo que el silencio del gobierno está pensamos nosotros, agravando el problema. Noticia en desarrollo. Sí. Sí, sería lamentable que se prolongara. Todos necesitamos explicaciones y, mira, yo estoy en Vallenar, Patricio, Montserrat y Pablo, y bueno, aquí los temas de listas de espera, especialidades, urgencias, son temas muy complejos como en todas las regiones del país. Entonces, ver la desazón que provoca en la población una situación como esta, creo que merece una explicación, por respeto, digamos, a la gente que se tiene que someter al sistema público, porque no tienes otra alternativa en el sistema que tenemos, porque lo ideal es que todos tengamos acceso independiente de si es público o privado. Así es que creo que necesitamos una explicación y bueno, o hay que ponerse colorado una vez y pedir disculpas si es que hubo un error, y si es que no, aclararlo, como ustedes dicen, de manera urgente. Bien, tenemos que irnos a la pausa. Antes les cuento que se conoció la cifra de IMASEC del mes de noviembre, donde la economía creció un 1,2%, que más o menos es el promedio, sí, ¿no?, de lo que observamos mes a mes. Esto nos remite también a una discusión que queríamos conversarla, comentarla, analizarla con ustedes a la vuelta, que tiene que ver con cómo el gobierno va perfilando su legado, el presidente Boric en particular, ¿no? El mandatario de un saludo de fin de año, ahora, ¿no?, antes del año nuevo, donde hizo un repaso por algunas de las políticas más importantes, habló de la reforma de pensiones, del pago de la deuda histórica, de alguna manera intentando perfilarse en contraste con, por ejemplo, un posteo de José Antonio Kast, el presidente electo, donde critica al gobierno con esta idea que no lo dice explícitamente, ¿no?, pero que Chile se cae a pedazos, que se ha instalado, ¿no? Habla de que se va a empezar la reconstrucción a partir de marzo. Son dos visiones antagónicas y les quería proponer darle una pasada a esto, que igual lo comentábamos el 31, pero que a propósito ya de este inicio de año vale la pena quizás retomarlo. Son las 8:57, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical.
No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. ¿Qué sucede cuando dos cuerpos se encuentran para contar una historia en movimiento? Dúo vuelve a Seina, una obra de danza dirigida por José Vidal que propone un viaje donde la dualidad, la tensión y la conexión atraviesan cada gesto. Del 4 al 6 de enero, en el marco de Teatro a Mil, en el Centro Cultural Seina, Arturo Prat 33, a pasos del metro Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. Nacionales e internacionales. El deporte y la cultura están en Radioanálisis del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Son las 9:02. Seguimos conversando a esta hora, seguimos conversando en la pausa, especulando nomás, pues ese es el problema. Ese es el problema, pues. Seguimos especulando sobre lo de la operación. ¿Qué habrá pasado? Bueno, la palabra la tienen nuestras autoridades. Pero vamos a cambiar de tema yendo a lo que decía Montserrat. Se ha instalado durante este periodo presidencial, de hecho aquí en los paneles, tanto a partidarios como a detractores del gobierno, he visto una inercia más bien consensual a esto de que este gobierno no deja un gran legado, ¿no? Pero fíjense que es una percepción mía nomás, el otro día escuchando el discurso del presidente, aumento sustantivo del sueldo mínimo, reducción de 2 horas más de la jornada laboral, por lo tanto ya pasamos de 45 a 42, pago de la deuda histórica. Debate aparte de si es justo o injusto lo que se acordó, pero es algo que se plebiscitó al interior del profesorado y el profesorado mayoritariamente aceptó la propuesta. No es tan poco, digo, estoy mencionando estas tres que son cuestiones que van más en el plano como de lo social, para no hablar de otras cosas que se podrían reivindicar como, no sé, por decir algo, el royalty, la fiscalía supraterritorial, el Ministerio de Seguridad y otros por el estilo, pero bueno... La ley de permisología. Está instalada la idea de que este gobierno no dejó legado perdurable. Volvamos a eso, pues ¿cómo lo ven? Además fueron años bien... Yo diría que los dos últimos periodos presidenciales son periodos presidenciales que se han dado en condiciones bien excepcionales. Pablo. A ver, yo creo que los dos últimos gobiernos han terminado en
Como han podido. De facto terminado antes del 11 de marzo. Es decir, el gobierno del presidente Piñera II terminó el 18 de octubre. Y de ahí fue administrar lo que quedaba para llegar al final del periodo. En el caso del presidente Boric, el 4 de septiembre, con el plebiscito constitucional y el rechazo mayoritario, creo que ahí también terminó el... O sea, tú dices que este gobierno duró 5 meses y 3 semanas. 5 meses y 3 semanas, y ahí administrar un poco la situación, hubo cambio, y yo creo que en cierta forma este hecho de que tú dices del legado o no legado, pasa un poco porque uno tiene que pensar qué era lo que este gobierno iba a hacer. Y al final este gobierno terminó en cierta forma administrando crisis o situaciones y gobernando en la medida de lo posible, que es al final gobernar, porque gobernar es eso, es decir, gobernar es tratar de llegar a acuerdos cuando tú no tienes generalmente la mayoría en el Congreso. La reforma de pensiones que efectivamente de Chile Vamos la suscribimos, nos costó muchísimo, creo que hay un costo ahí involucrado importante desde el punto de vista electoral, y se asumió y se sabía que iba a pasar, pero creo que era un tema que había que darlo, pero no era la reforma que quería el gobierno, o sea, nunca fue pensado en eso. No, ni de cerca. Ni cerca. Es más, ni siquiera, si uno se puede pensar, era la reforma que había propuesto el presidente Piñera. Es decir, el presidente Piñera iba más allá de lo que al final terminó aprobándose. Por tanto, al final, en muchas de estas cosas, el gobierno terminó cediendo o gobernando en la medida de lo posible. Perdió gran parte de su base electoral el 4 de septiembre y de ahí tuvo una complicación. Entonces, tú puedes establecer, mira, sí, se hicieron tales cosas. Creo que todos los gobiernos tienen lista de supermercado, cosas que lograron hacer. Pero el tronco, la base era, lo venimos a cambiar todo, venimos a cambiar un sistema y al final tú te das cuenta que ese legado no está. Y esa parte no existe y al final ¿en qué te redunda? En que se lo comió la contingencia, se lo comió el tema de una cosa que no estaba en la agenda, que es la delincuencia, y al final todo el resto termina siendo una especie de salvemos los muebles, pero todo el mundo te apunta, oye, economía, todo el mundo te apunta al tema de la delincuencia y tema migratorio. Y ahí, ¿cuál es el legado en esa materia? Porque hay que ser bien honesto, nunca fue parte del plan de gobierno. Claro, nunca, no es la promesa inicial. No era la promesa inicial. O sea, Pablo, que si lo que tú acabas de decir fuese una fábula y no un análisis político, la moraleja sería no hay que prometer demasiado. Exactamente. Ya. Yo creo que en lo último... Lo digo porque ahora va a empezar otro gobierno que prometió harto. Exactamente. Sí. Yo diría que los últimos 3 gobiernos, o 4 gobiernos, ha pasado que has prometido más de lo que puedes cumplir. Y esto un poco en el mismo tema de cómo van pasando las elecciones que tuvimos hace tiempo. Conversamos que ya por lo menos durante los próximos 2 años no vamos a tener, pero en las últimas elecciones, los últimos debates, vimos que era la tuya y 2 más, pues. Entonces, y 2 más, 3 más. Y eso significa que al final también la ciudadanía dice, bueno, no cumpliste mucho. Sí, pues bueno, a propósito de eso, nosotros tuvimos una entrevista bien interesante el día miércoles con Daniel Johnson de Paz Ciudadana, donde comentaba respecto de la situación actual en materia de seguridad pública. Y bueno, lo pueden revisar en nuestro diario electrónico, una entrevista bien interesante porque siento yo que pone la pelota al piso. Habla de la relación entre migración y delincuencia, de cómo se ha avanzado en institucionalidad, qué es lo que falta, por ejemplo, el tema de la prevención, ahí es clave, la situación en las cárceles, ¿no? Poniendo un poco de datos, de información y no tanta caricatura, que creo que es algo que ha abundado en las campañas electorales en todas, no solamente la última. Pero bueno, está el tema de la seguridad por un lado, Flavia, y yo quería comentar, no lo voy a leer completo porque es extenso, un hilo de Twitter que hizo
Daniel Ochman, quien es presidente del Banco Estado, también académico de nuestra Facultad de Economía y Negocios, donde hace un hilo explicativo con información respecto de cómo han mejorado en este gobierno indicadores en materia de economía, de seguridad pública, de salud y educación. Él habla, por ejemplo, del tema de la inversión extranjera directa, también de la inflación, la evolución del déficit fiscal, las víctimas de homicidio, cómo han bajado, por mencionar algunos, ¿no? El ingreso de inmigrantes ilegales, la violencia en la zona macrosur, bueno, en fin, una serie de indicadores que son positivos, que han ido mejorando en esta administración. Lo planteo como una posición que probablemente no defiende tanto el gobierno, porque sí, no, creo que el gobierno ahí comunicacionalmente también, a propósito de lo que hablábamos antes, quizás no ha sabido explicarlo bien. Pero por otro lado está este discurso, y que tiene sentido, y que tiene base en la realidad o en la percepción de que el país está mal, ¿no? No voy a decir se cae a pedazos, pero está mal, y por eso la opción de José Antonio Kast triunfa con casi un 60%, ¿no? ¿Cómo ves eso, Flavia? Hay ahí un descalce, ¿no?, entre lo que muestran algunos indicadores y la percepción que hay de la mayoría de la población que quiere un cambio, que votó en contra del gobierno, incluso más que por José Antonio Kast, vota en contra del gobierno, ¿no? ¿Qué te parece a ti, siendo parte también del oficialismo? Bueno, me parece que hay una cierta obsesión por construir un legado que no entiendo muy bien de dónde viene, porque el legado uno lo lee en los libros de historia y revisa en octavo básico, en séptimo, lo que hizo tal y cual presidente, y se entiende como el legado. Quien creó la Escuela de Carabineros, quien crea la Corfo, quien hace un plan de trenes para Chile, es decir, son cuestiones que son una innovación por sobre la mera administración que le corresponde naturalmente, por razones de buen gobierno, a todos los presidentes y presidentas, por cierto. Por lo tanto, aquí se está hablando de un legado desde mucho antes de que el gobierno termine. Las razones de buen gobierno naturalmente tienen que atender asuntos que no están planteados inicialmente en los programas de gobierno, porque es la realidad que se impone y las urgencias que se imponen. Por lo tanto, temas de migración, de seguridad, nadie se sienta, bueno, el presidente electo sí lo hace, gana una campaña hablando de seguridad, pero en general esas son cuestiones de administración. Yo creo que este gobierno tuvo no solo minoría en el Congreso Nacional, sino que además tuvo que enfrentar el estallido de varias situaciones que se habían ido acumulando y hubo que corregirlas. Recordemos los temas de ISAPRE, el tema de las AFP, todos los grandes temas de corrección del modelo, hubo que corregirlos. Perdonen que estoy un poco redundante, pero hubo que hacerse cargo de estos problemas cotidianos, digamos. Pero yo creo que el royalty, efectivamente, dinero, el tema de la nueva empresa de explotación del litio, cuestiones como el Sistema Nacional de Cuidados sí van a ser inscritos en los libros de historia como grandes aportes. Recuerden que con el tema del litio se recupera el 85% de la renta. El royalty minero, con todo lo que eso significa y con todo lo que se trabajó, recauda el 45% de la renta, y entre royalty y litio va a heredar este gobierno, al gobierno de José Antonio Kast, mucho dinero para bien administrar. Creo que son cuestiones muy importantes, y en lo social yo destaco naturalmente el Sistema Nacional de Cuidado, que si bien es cierto ha ido lento, es a la gente que ha sido sujeto de esta política pública le ha cambiado la vida. Por lo tanto, más allá de la reforma de pensiones, que yo creo que no es una reforma, es una corrección de los abusos del sistema de AFP. No se logró una reforma, por cierto, no hay una nueva forma de hacer seguridad social en esta materia.
No se resolvieron los problemas de salud tampoco, como pretendíamos, pero sin duda creo que lo que los niños de séptimo, octavo van a leer en los libros de historia van a ser la creación del Instituto Nacional del Litio, la experiencia público-privada de crear una empresa que genere mucha renta para el Estado, y royalty minero, por cierto, decente, no como el primero que fue una pillería, pero el Sistema Nacional de Cuidado yo lo rescato como lo que uno va a leer al lado de los grandes avances y administraciones de Chile. Ahora, el descalce al que hace referencia Montserrat, tampoco podemos ignorar que tenemos, esto lo hemos conversado muchas veces con Patricio, el rol de los medios de comunicación empresariales. Este es un tema que no podemos dejar de lado en ningún análisis. Tenemos nosotros la peculiaridad de que en Chile los grupos empresariales tienen medios de comunicación, control, incluso en contra su aparente interés económico, porque la mayoría pierden plata, pero son la vocería de un sector económico que tiene capturado al sistema político. Por lo tanto, aquí no nos hagamos los lesos tampoco, los medios de comunicación, como Canal 13, como Mega, como no sé qué va a pasar con Chilevisión y su línea editorial ahora, han colaborado mucho en una sensación, por ejemplo, de inseguridad que no tiene nada que ver con los números que han ido retrocediendo en materia de inseguridad. Entonces, me parece que en algún momento vamos a tener que hablar de el giro único de los medios de comunicación, o si los medios tienen que estar adscritos, que son además bienes públicos, digamos, usan señales licitadas, no pueden estar en manos del gran empresariado porque, por ejemplo, cuando se discutió el primer texto constitucional o cuando se intervino de manera tan abierta, digamos, en la sensación que hizo que este presidente o esta elección se inclinara muy claramente hacia una elección que estaba respaldada por el gran empresariado, los medios de comunicación han tenido un rol. Y creo que ahí, si uno pudiera hacer una crítica, creo que faltó también fortaleza en mi gobierno para haber hecho una cancha más pareja para los medios independientes o para los que tienen distintas líneas editorial que permitieran también que distintas miradas llegaran a la población y que la gente hiciera un juicio en base a la información completa. Entonces, claro, ahora que el gobierno está terminando, van a aparecer seguramente interpretaciones mucho más amables de lo que fue este periodo. Yo creo que hubo, no solo porque soy parte del oficialismo, que hubo una buena administración, una leal administración de los bienes públicos. Por cierto, creo que hay un legado importante que no entiendo por qué fue una cierta obsesión comunicacional, pero en los libros de historia sí se van a leer cuestiones importantes de este periodo que encabeza Gabriel Boric como presidente. Sí, hay dos cosas breves. Respecto al tema de las percepciones sobre inseguridad, es una cosa muy casuística, pero en una conversación con una persona muy querida en la víspera del Año Nuevo y frente a una conversación tan nimia como si consideraron o no un panorama ir a ver los fuegos artificiales a la Torre Entel, esta persona muy querida me dijo que no porque lo podían asaltar, ¿no? Cosa que me pareció insólita, o sea, y esto es una consecuencia directa de la construcción mediática. Respecto a lo segundo, decir con mucho cariño, Flavia, no a ti, a otros, ¿no? Que en general el progresismo o la izquierda se quejan mucho de la concentración mediática, pero cuando están en el gobierno no hacen nada. Partiendo por que prometió mucho y no hizo nada. Y me hago cargo de lo que estoy diciendo.
Bueno, la inversión en la parrilla publicitaria. Avisaje estatal es la misma de todos los gobiernos. Sí. Un escándalo, y este gobierno no puede hacer eso. Es decir, uno de los compromisos, nosotros sabemos los problemas que hay en cuestiones de instalar mentiras, en fake news. No, es una cuestión que nosotros criticamos desde mi partido, los regionalistas verdes, con severidad, pero no, como en algunos otros temas, no fuimos muy escuchados. Ya. Uno tampoco sabe cómo funciona por dentro esto. También, tal vez el temor de la amenaza es más fuerte. No, pero por ejemplo, un poco lo que dice la Flavia. Los dos somos de regiones. Ella está en Vallenar. Y el financiamiento que financia el Estado, y este es el Estado, no estoy hablando del gobierno, a los medios locales es paupérrimo, es lo que votó la ola. Lo que pasa es que en regiones es peor que en Santiago, Pablo, porque hay radios en regiones que cobran por entrevistas. Sí, porque no tienen ninguna opción. Ya hay parlamentarios que pagan porque los entrevisten. Sí, porque no tienen ninguna forma de sobrevivir. Es decir, al final la gente que está en regiones haciendo medios, sobrevive al sistema. Es decir, ni siquiera puede pensar en desarrollar, sino que yo fui intendente, así que yo conozco el tema del programa de medios que tiene la CGGOP, y que son 2 o 3 millones de pesos por unos programas, unas capsulitas que no tienen absolutamente nada, y es esencial para esa radio poder sustentarse. Si no tiene eso, y estoy hablando de radio porque también están los medios digitales, que es exactamente lo mismo, la televisión local es exactamente lo mismo. Tú vas a la televisión local de las regiones del país, las cámaras son antiguas, no hay inversión, entonces al final cuando tú dices, mira, hay una concentración, sí, pero el gobierno que tiene la posibilidad, pareciera que no le interesa. Ahora, tienes la posibilidad de hacerlo, sí, pero al final creo que no te interesa, la verdad, desarrollar esta área en materia, sobre todo, que yo creo que es mucho peor que en el caso de Santiago, porque Santiago tiene mucha más gente. Es el caso de regiones donde la audiencia es pequeña, bueno, son grandes... No, claro. Sí, bueno, pero estratégica, porque eso se vio en el resultado de las elecciones, que hubo una rebelión de las regiones. Piensen ustedes en cómo le fue al progresismo en todas las regiones del país. Y eso es porque se han ido acumulando este y otros problemas, listas de espera, la sensación de abandono. Es decir, ya está bueno que el progresismo empiece a entender que la descentralización y la regionalización, y que en regiones no solo por razones para ganar elecciones hay que atenderlas, sino por razones también geoestratégicas y por justicia naturalmente elemental. Sí, pues bueno, y todo el tema del caso convenios, que aquí Pablo conoce muy bien, conspira en contra del objetivo de la descentralización, del fortalecimiento de la figura del gobernador regional, ¿no? Pero ese es otro tema que no vamos a abrir ahora. Nos quedan algunos minutitos, Pablo, Flavia, y quería preguntarles cómo ven esta situación, porque el día lunes va a ingresar el proyecto de reajuste del sector público, una cuestión rarísima, lo hemos dicho acá, que ingrese en enero, cuando es una ley que debiera correr a partir de diciembre, ¿no? Pero bueno, está esta norma de amarre que hasta el momento ha habido más especulación que nada, porque no se conoce, el proyecto no ha ingresado, y la pregunta es, ¿qué debiera hacer el gobierno teniendo la oportunidad de modificar quizás esta norma, que fue un acuerdo con los gremios en el contexto de este acuerdo de reajuste? Ya vimos, por ejemplo, que se dio una señal con el nombramiento de Patricia Muñoz, que ella está está esperando bebé, ¿no? Entonces se le cuestionó que se hiciera una designación en un cargo en la situación en la que ella está, y el gobierno o el presidente recula y toma otra decisión. ¿Debiera hacer lo mismo en este caso, Pablo? ¿Debiera eliminar esta norma, pese a que fue un acuerdo también con los gremios, ¿no? Está ahí esa disyuntiva que el gobierno tiene que resolver, porque además de todo lo que hemos estado hablando, el tema de la embajadora, lo de la ministra, sumar otro foco de conflicto a partir del lunes, que además debiera ingresar el proyecto de negociación ramal.
que también va a generar otro foco de conflicto ahí con el mundo empresarial. ¿Qué debiera hacer ya a partir de enero del lunes, ¿no? Que va a ser un super lunes probablemente? A ver, yo creo que en realidad el tema de este reajuste, esta ley de amarre, primero, a ver, yo creo que ha sido bien poco honesta la explicación del ministro. ¿Y por qué? Nosotros podemos determinar que hay 3 tipos de funcionarios públicos. Están los funcionarios públicos que son los de exclusiva confianza, que eso ya en el actual partido ya debiesen estar presentando su carta de renuncia a partir del 11 de marzo. Y eso ha sido así históricamente en todos los gobiernos. Y es la primera línea. Tú estás hablando del ministro generalmente, algunos que pueden llegar hasta 4 años. Estoy pensando, por ejemplo, en la ministra de la Mujer, que va a durar los 4 años. Ministros, jefes de gabinete, asesores directos. Eso no hay ningún problema porque eso se van automáticamente. Después hay un segundo grupo, que es el grupo más grande, que es el grupo de personas que son funcionarios públicos, que llevan 5 años y más en la administración, que son tanto a planta, contrata o honorario, que en realidad todos sabemos que honorario es porque nunca se ha actualizado la planta y nunca se ha querido hacer, y son realmente funcionarios a contrata o a planta, porque hay honorarios que llevan más años que los plantas. Y eso se ha zanjado ya por parte tanto de la Contraloría como de la Corte Suprema, en el cual establecen que se denomina confianza legítima, y que si pasan 5 años, ahí se unificó, en un momento tenían plazos distintos, lo que hablaba la Contraloría y lo que hablaba la Justicia, ahora se unificó en el caso de Dorothy Pérez, que estableció el mismo plazo, y esas personas cumplen un régimen. Y hay otro plazo, y otro grupo, que es estas personas que son a contrata, que no son de exclusiva confianza, pero sí son del gobierno, porque son personas que ingresaron en los últimos 2 años, y que lo vas a establecer un periodo especial, porque los 5 años ya están protegidos. Por tanto, son personas que ingresaron en esta administración y que pudieron haber entrado, y por eso yo creo que es poco democrático, que pudieron haber entrado con todo el derecho, porque quisieron aplicar un programa, porque quisieron hacer alguna política, y en base a eso ingresaron al gobierno. Perfecto. Si el gobierno tiene derecho no solo a ingresar personas de confianza, sino que también que crean en el proyecto, porque tú necesitas a la larga, más allá del gran bloque que son los funcionarios públicos de 5 hacia arriba, que es el 80-90%, también tú necesitas gente en la primera línea que no son de primera línea, sino que podemos estar hablando de la segunda y tercera línea, que sean afines a tu gobierno. Por tanto, creo que es un error, porque al final estáis defendiendo estás generando una polémica sobre un universo que debe ser súper pequeño, pero que la imagen es que estás defendiendo a operadores políticos, más que efectivamente a los propios funcionarios públicos. Pero los funcionarios públicos, los que son de planta, no los puedes sacar, independiente que lo haya, salvo un sumario, independiente que hayan ingresado el 10 de marzo, si son de planta, hasta ahí llegaron. Obviamente tú tienes que hacer un sumario si quieres sacar. Lo de contrata, si tienen más, y honorarios, si tienen más de 5 años, tampoco los vas a poder sacar en forma tan fácil. Entonces, al final estás haciendo una ley, metiendo dentro un proyecto que ya es complicado de reajuste a un porcentaje pequeño, y yo creo que lo que tiene que hacer necesariamente el gobierno es sacar, porque además ha sido transversal. Esto no solamente ha sido una parte de oposición, sino que también hay voces del gobierno diciendo, oye, no mezclemos las cosas, menos a esta altura del partido. Sí, Flavia. Bueno, aquí hay que puntualizar algunas cosas y hablar. A ver, primero señalar que el Estado de Chile es uno de los peores empleadores que tiene el país, ¿ya? Abusa de la contrata y viene haciéndolo hace muchos años, lo sabe muy bien el Pablo, que fue intendente de Antofagasta. Hay instituciones donde son más los honorarios y las contratas que las plantas, sobre todo las instituciones nuevas, pequeñas. La mayoría de las instituciones, me atrevería a decir. Sí. Claro, y se dan paradojas que, no sé, yo recuerdo haber visto en una situación que tuvo que firmar un documento la persona, el chofer de la institución, porque era la única persona de planta. Entonces, esa es una realidad.
otra realidad es que hay un estatuto administrativo que heredamos de la dictadura, efectivamente, que no distingue entre buenos funcionarios, malos funcionarios, y el Estado se tiene que sostener en esta fórmula de contrata para sacar adelante la administración y situaciones críticas, porque tal como en las contratas y en los honorarios, que hay buenos y malos funcionarios, la gente que está con contrato indefinido también las hay. Por lo tanto, hay un estatuto administrativo que amarra al Estado a una situación que cuesta mucho administrar. No olvidemos tampoco que este pronunciamiento de la Contraloría de que son 5 años para la confianza legítima deriva de unas consultas o de un pronunciamiento que pidió este gobierno, porque sacar a los funcionarios que se habían quedado desde el gobierno del presidente Piñera fue muy difícil. Este gobierno hay lugares donde nunca logró instalarse, porque se quedaron los funcionarios públicos o funcionarios de confianza, y esos funcionarios recurrieron a la confianza legítima para no salir de los cargos, y hubo mucha dificultad para instalar al nuevo gobierno, especialmente en las regiones. Yo recuerdo aquí que había incluso una directora del CENSE que se reía del presidente Boric ya en ejercicio y que venía de la administración anterior. Entonces, hay situaciones muy diversas que creo que hay que mirar con mucha atención. Yo en eso estoy con Pablo. Hay que esperar, y con Patricio, Montserrat, no sé quién lo señaló, para ver qué es lo que ingresa al Congreso, porque a veces se tiran globos sonda para testear el estado de ánimo del mundo político, y al Congreso llega otra cosa. Entonces hay que ver qué es lo que está llegando. Evidentemente el tema de los operadores políticos es algo intolerable. No puede haber, digamos, protegerse una cuestión así. No sé cuánta gente de esa está en esa situación. Y creo que los funcionarios de confianza tienen, y entiendo que ya tienen la instrucción de que tienen que salir el 11 de marzo junto con el presidente. Por lo tanto, hay que ver qué es lo que llega al Congreso, cuál es en concreto la ley de amarre, si es que la hay, y distinguir y mirar con mucha atención si es que este cúmulo de problemas que tenemos en la administración pública está de alguna forma resuelto. Entonces, creo que es razonable esperar, y seguramente va a haber una gran discusión en el Congreso Nacional de parte de los congresistas, argumentos, y ahí vamos a tener una señal clara. Sí, se entregó la instrucción también, no solamente de que presentaran su renuncia el día 10 o el 11 de marzo, sino que se tomaran las vacaciones antes de marzo, febrero, por ejemplo, ¿no? Para que no ocurra esto de pedirse las 3 semanas de vacaciones, los 6 días administrativos y estirar 1 o 2 meses más. Claro, sí. Que también es bien... Lo lamentable es que tanto porque esto está contenido en el acuerdo del sector público, tanto por la inminencia del nuevo gobierno, el debate que debería darse sosegado, de fondo, sobre la confianza legítima, el estatuto administrativo, no se da, se está dando en una circunstancia que es muy condicionada, ¿no? Y que se presta, entre otras cosas, para eslóganes. Por ejemplo, todas las opiniones aquí son válidas, pero en lo personal yo me he resistido a utilizar el concepto de amarre, porque no me consta que todos esos funcionarios públicos sean necesariamente partidarios de este gobierno, pero está condicionado. Entonces, para el otro debate uno por lo general no ve voluntad política, porque si quisiéramos abrir, Flavia, Pablo, este debate en mayo o en junio, lo más probable, les digo de antemano, es que nadie va a querer darlo, ¿no? Que es cuando debería darse. Digo nomás para terminar, hay una cuestión básica previa que se nos olvida: no debería ser ni la Corte Suprema ni la Contraloría la que definiera a partir de cuándo se constituye la confianza legítima. Debería haber un debate de carácter político, institucional, legislativo,
y no pedirle a la Contralora que resuelva algo que no resuelve el sistema político. Pero bueno, ni la Corte. Y de hecho el concepto de confianza legítima, ¿qué es eso? Sí, Eso tampoco, es la señal del abuso. Sí. Es porque se ha ido renovando el funcionario público a través de las contratas, porque seguramente hay algún funcionario de planta que no está cumpliendo con sus funciones. Entonces, hasta el concepto es complejo, digamos, pero hay que dar, como dice el Patricio, una discusión quieta, tranquila, y veamos la voluntad de reforma que tiene el presidente electo y cómo nos va con ello. Sí. Esperemos que se tome en serio esto también. Nos tenemos que ir rápidamente a la pausa. Flavia Torrealba, muchas gracias por acompañarnos en este primer programa del año. Que sea un estupendo año para ti, también para Pablo Tolosa. Pablo, muchas gracias. Y un saludo a Flavia, que está en el norte. Oye, del país. Pablo, Así ¿y es. vas a estar en el gobierno o no? Qué buena pregunta. lo está pensando. La confianza legítima. Sí. Ya, nos vamos. No sabemos si este es el último programa en el que tendremos a Pablo Tolosa como panelista. Por ningún motivo, no será el último. Nos vamos rápidamente. Yo me voy. Patricio se queda. Sí, pues. Así. Oye, espero que si entra al gobierno nos dé entrevistas. Sí, pues. Bueno. Sí, porque tenemos algunos ex panelistas Yo que ya. espero que no voy a entre al dejarlo hasta ahí gobierno. nomás, que Yo entraron espero al que no gobierno. entre para que lo tengamos mucho tiempo más. Sí. Bueno, nos Oye, vamos rápidamente. Un datito, en la tele aquí se ven preciosos chiquillos. Gracias, Flavia. Gracias, Saludos gracias. para Vallenar. Va a llenar. 9:34, hacemos un breve corte y volvemos en unos minutos.